La gente me lo atribuye a mí, pero no es mío. Estos son los consejos que damos para formar un pequeño delincuente en casa. Serían los siguientes. Lo que pasa es que cada vez estoy más de acuerdo con estos consejos. Comience desde la infancia dando a su hijo todo lo que le pida. Así crecerá convencido de que el mundo entero le pertenece. No le dé ninguna educación espiritual. Espere que alcance la mayoría de edad para que pueda decidir libremente. Cuando diga palabrotas, ríaselas. Esto le animará a hacer más cosas graciosas. No le regañe nunca ni le diga está mal algo de lo que hace. Podría crearle complejos de culpabilidad. Recoja todo lo que él deja tirado, libros, zapatos, ropa, juguetes, hágaselo todo. Así se acostumbrará a cargar la responsabilidad sobre los demás. Déjele leer todo lo que caiga en sus manos. Cuide de que sus platos, cubiertos y vasos estén esterilizados, pero que su mente se llene de basura. Dispute y riña a menudo con su cónyuge en presencia del niño. Así no se sorprenderá ni le dolerá demasiado el día en que la familia quede destrozada para siempre. Dele todo el dinero que quiera gastar. No vaya a sospechar que para disponer de dinero es necesario trabajar. Satisfaga todos sus deseos, apetitos, comodidades y placeres. El sacrificio y la austeridad podría producirle frustraciones. Y póngase de su parte en cualquier conflicto que tenga con sus profesores y vecinos. Piense que todos ellos tienen prejuicios contra su hijo y que de verdad lo que quieren es fastidiarle. Si seguimos estos consejos es fácil que en casa hagamos un pequeño tirano que con el tiempo se puede convertir en un auténtico chorizo. Yo siempre digo, y es muy triste y cada vez va más, pero yo por ejemplo... Hoy es miércoles, no, jueves, no sé lo que es. Bueno, el martes tuve 22 juicios. 6 fueron denuncias de malos tratos de padres, de hijos contra sus padres. Es un delito que va más, clase media, media alta. Todas las semanas de los 22 juicios que celebramos son 3, 4, 5. Y si yo me muevo en la delincuencia de niñas del 25% frente al 75%, en el delito de violencia familiar ya estamos en un 40-45% de niñas frente a un 55-60% de chicos. Clase media, media alta, no estoy hablando de clases marginales. Y... yo he visto bocas partidas, piernas rotas de los padres como consecuencia de las agresiones que sufren por parte de sus hijos. Estamos ya en un 15%, 20% ya de las sentencias que dictamos son violencia de hijos a sus padres. Y nos estamos equivocando en la educación. Y uno de los temas es que ya incluso tenemos que dictar órdenes de alejamiento entre parejillas de chavales de 14 y 15 años. Lo mismo que estamos utilizando en la justicia de adultos, lo estamos utilizando en la justicia de menores. Órdenes de alejamiento. ¿Qué es lo que ha pasado? Entre otras cosas, lo que ha pasado es que en este país solamente se habla de un lado, pero no se habla del otro. Hemos hablado de derechos, pero no ha interesado hablar de deberes. Y no se ha interesado transmitir el artículo 155 del Código Civil que está en vigor. Y el artículo 155 del Código Civil nos dice, los hijos deben obedecer a sus padres mientras permanezcan bajo su potestad y respetarles siempre. Y segundo, contribuir equitativamente según sus posibilidades al levantamiento de las cargas de la familia mientras convivan con ella. Luego los menores no solamente tienen derechos, y lo mismo que tienen derechos, y hay que informarles de sus derechos, tienen deberes, y no son deberes morales, que también lo son, pero son deberes legales, y es la de obedecer y respetar a sus padres, y la de contribuir con las cargas familiares. Y cuando hablamos de contribuir con las cargas familiares no nos estamos refiriendo a la cuestión económica, nos estamos refiriendo pues a echar una mano en la vida diaria de una familia, a cuidar a sus padres, a respetar a sus hermanos, a estudiar, a trabajar, en definitiva a echar una mano. Y no ha interesado transmitir a los chavales que los niños tienen deberes. Y así nos ha ido, que los menores son menores, pero no son tontos. Lo que han hecho ha sido abuso de sus derechos y dejadez de sus deberes. Pobrecitos que no pasen lo que nosotros hemos pasado, que parece que todo el mundo lo ha pasado muy mal, y entonces nada más que hablamos de derechos y no de deberes. Y los menores tienen deberes. Y hay que informar los deberes, porque la única forma de educar en responsabilidad es educar entre derechos y deberes. Y enseñar las consecuencias de los actos en caso de incumplimiento de sus deberes. Pero pobrecitos que no pasen lo que nosotros hemos pasado. Llegamos al segundo escalón y en la escuela y ha pasado exactamente lo mismo. Hemos pasado de la escuela preconstitucional a la escuela postconstitucional. Hemos pasado de la escuela todos en pie, recia en la fila, nuestras cuadras van palmeta, mano extendida, que llega don José. Y ya ni llega don José, ni llega José, ni llega Pepe, ni llega Pepillo. Como somos todos colegas y somos todos iguales, hasta quitamos la tarima, porque somos todos colegas. Pues no, señor, que nos ha dado miedo hablar en este país del principio de autoridad. No vayamos a volver a tiempos pasados. Y yo tengo autoridad sobre mi hijo, porque para eso yo soy su padre y él es mi hijo. Y el profesor... Y digo profesor porque es que ahora le dices, ¿tú eres maestro? No, yo no soy maestro, yo soy profesor de conocimiento del medio, que queda como más científico. Yo, maestro no, yo soy profesor de conocimiento. Pues el profesor no es igual que el alumno, porque entre otras cosas tiene muchos más años y tiene muchas horas de estudio, luego no podemos ser igual. Y el profesor tiene que tener autoridad. Y eso hay que mamarlo en la familia, no hace falta decir leyes que es autoridad, hay que mamarlo en la familia, y los padres nunca podremos discutir delante de un profesor, con un profesor en presencia del alumno.
y darle y quitarle autoridad al profesor. Después discutiremos con el chaval, pero los padres nunca en presencia del alumno a discutir. Hay que darles esa autoridad en la familia, pero también la justicia ha tenido complejo de joven democracia, porque también nos ha dado miedo hablar de esa autoridad, y hay 2 artículos que no se aplican, ya se están empezando a aplicar, y ahora son noticias porque se aplican. Pero son el famoso artículo 24 y el 550 del Código Penal. El artículo 24 define lo que es funcionario público a efectos penales. Y funcionario público a efectos penales es toda aquella persona que por nombramiento de autoridad competente o por ministerio de la ley desempeña funciones públicas. Luego un profesor, un médico, un enfermero, un policía, un concejal, son funcionarios y algunos tienen el concepto de autoridad. Y hay un delito que nos dice que cuando un ciudadano o una persona agrede a un funcionario público en el desempeño de sus funciones o con ocasión de ella, está cometiendo un delito de atentado. Luego, cuando un ciudadano agrede a un médico, a un enfermero, a un policía o un menor, o unos padres de un menor agreden a un profesor en el desempeño de sus funciones o con ocasión de ella, están cometiendo un delito de atentado. Yo he condenado a chavales hace años, por agredir a un profesor a 100 horas de trabajo en beneficio de la comunidad, por ejemplo, sirviendo comedores de paralíticos cerebrales, 1 año o 2 años de libertad vigilada. ¿Qué es eso de que un menor agreda a un profesor? Y a los padres a indemnizar a ese profesor. Hay que devolverle esa autoridad a nivel familiar, y también hay que superar esos complejos de joven democracia que tenemos en la justicia. Y la autoridad es un principio fundamental en un Estado democrático y de derecho. No quiere decir que vayamos al autoritarismo. El principio de autoridad es una cosa y es fundamental en un Estado democrático y de derecho. Pero lo mismo que hay que darle esa autoridad, hay que exigirle que cumplan con la ley. Y fijaros lo que dice la ley en materia de protección, en materia de escolaridad. Cualquier persona o autoridad que tenga conocimiento de que un menor no está escolarizado o no asiste al centro escolar de forma habitual y sin justificación durante el periodo obligatorio, deberá ponerlo en conocimiento de las autoridades públicas competentes que adoptarán las medidas necesarias para su escolarización. Luego, si hemos hecho leyes que nos dicen que la enseñanza es obligatoria hasta los 16 años, los niños donde tienen que estar es en la escuela. Y no me vale como medida sancionadora educativa la que adoptan muchos centros escolares, que es que el niño, como se porta mal, los pulso del colegio. Eso es como si yo a un preso que se está portando mal en la prisión y me está perturbando el proceso reinsertador del resto de los presos, los pulso de la prisión. O es que la escuela es agradable. La escuela es dura y cuesta, y ni a veces pues no es agradable, pero los niños donde tienen que estar es en la escuela. Y yo lo que digo que si hay chavales que aguantan 6 horas estudiando en los ríos de lo que sea, pues que estén 6 horas estudiando para sacarse graduado escolar. Pero ¿cuántos chavales hay que es que ni quieren, ni pueden, ni valen, ni están más de 2 horas sentados? Lo que digo es que esos chavales no deben de ser expulsados, sino que esos chavales hay que buscar alternativas y que reciban formación con ingenieros, con albañiles, con carpinteros, con electricistas, con zapateros. Estudian con zapateros, al cabo de los años pueden terminar en la Moncloa. Pero ¿por qué tienen que estar todos? ¿Por qué tienen que estar todos 4 horas, el resto estudiando en los ríos de lo que sea? De tal manera que este chaval que estudia 6 horas se saque su grado escolar. Y este chaval que estudia sus 2 horas y el resto está recibiendo formación con estos profesionales, también se saque el grado escolar. Porque la vida da muchas vueltas. Y a lo mejor resulta que este chaval después se queda de albañil y este llega a ser el ingeniero aeronáutico. Pero ¿por qué tienen que pasar todos por el mismo arco? Y ahí es donde está la cuestión. Que todos los niños en edad escolar donde tienen que estar en la escuela. Lo que pasa es que hay que buscar los mecanismos necesarios para adquirir formación por distintas vías. Pero los niños en la escuela. Y ahí estamos todos implicados, esos padres que fomentan que sus hijos no vayan a la escuela. Yo lo digo, en Andalucía, en Extremadura y en todos lados, que aquellos padres que incumplen con sus obligaciones del 154 y entre ellas llevar a sus hijos a la escuela. Yo en el año 95 metí a 10 matrimonios en prisión, porque en aquella época yo juzgaba las faltas que cometían los padres sobre sus hijos. Fomentaban que sus hijos no fuesen a la escuela, a prisión, 1 mes. Primero los padres y después las madres, para que no dijesen que dejaba a los niños abandonados ni tal y que cual. Ese año bajó mucho el asentismo escolar. Luego me quitaron la competencia y ahora se están dictando sentencias en ese sentido. Yo les quito el PER, les quito el PAR, les quito la ayuda familiar y les quito vivir del cuento, que aquí hay muchos que viven del cuento. Luego, si tú no cumples con tu obligación, ¿por qué va a cumplir la sociedad contigo? Esos policías que ven a chavales en horario escolar fuera de la escuela, ¿qué hacen? ¿Por qué no los cogen a los niños, los identifican y los ingresan en el colegio? Esos empresarios que ganan dinero a costa de los chavales que se escapan de clase. Si estamos todos implicados. Luego los niños donde tienen que estar es en la escuela. Y luego entramos en la tercera vía, que es la sociedad, y somos unos hipócritas. Y por eso estoy pidiendo ese pacto por el menor, porque estamos implicados todos. Y a mí me ha dado pena que en estas elecciones pues no se han cuestionado, no se han hablado de problemas fundamentales en el tema de los menores, el tema del alcohol.
Si es que es una droga, no lo digo yo, lo dice la Organización Mundial de la Salud. El alcohol es una droga. Después nos meteremos con los colombianos porque fabrican alcohol, porque fabrican la coca. Pues nosotros somos el tercer país productor de alcohol del mundo. Y como decía el otro, no somos el tercer país productor, somos el primer país consumidor, porque no exportamos nada, nos lo bebemos todo. Entonces, a lo mejor no podemos llegar al acuerdo que es una droga porque la tenemos dentro. Pero vamos, no creo que haya ni ningún ingeniero ni ningún parado que no me reconozca que el alcohol es una sustancia peligrosa para un menor de edad. Yo soy